Hola a todos, soy Sergio González, bienvenido a SAR Opciones y bienvenido a la clase de los lunes. Hoy es el lunes 13 de octubre y vamos a hacer el repaso de lo ocurrido en la semana en los mercados. La semana anterior comparto algunas gráficas interesantes y vemos lo que podemos esperar para esta semana. Te recuerdo que esta clase es en abierto, tanto para alumnos como para los miembros de la comunidad. Que bueno, que si estás viendo este vídeo y no estás dentro de la comunidad, pues eh, a través de saropciones.com puedes entrar y bueno, e ir viendo contenidos que vamos subiendo de forma periódica. Algunas novedades antes de comenzar con la clase. Bueno, tenéis el capítulo 11 del podcast con el repaso de la semana. Os recomiendo que lo veáis antes de esta clase de los lunes porque bueno, se ve con más detalle a nivel macroeconómico lo ocurrido la semana. Hoy igual hacemos un pequeño repaso, pero si queréis tener un poquito una mejor visión, podéis ver tanto el podcast como el informe en presentación. Bien. También otro anuncio para los alumnos del curso de Trading Automático con Opciones, que como sabéis, pues estamos en proceso. Empezamos hace unas semanas. La última clase la subimos el sábado, la lección 3, y mañana martes vais a tener la nueva 4. Como siempre, os informo por email. Bien, ahora sí vamos con el repaso de la semana. Eh, Bueno, semana bajista en los mercados. Si habéis seguido, entiendo que sí, pues la semana pasada fue una semana bastante tranquila, lo que fue todo el transcurso de la semana. Vamos a ver el gráfico del futuro en gráfico de 4 horas con pivots. Bueno, veis que fue una semana relativamente tranquila, bastante estable toda la semana, pero el viernes, fijaros el movimiento que tuvimos. Bueno, sí, vamos a ponerlos para que veáis la desviación semanal. Un segundito. Aquí se ve perfectamente. Fijaros los pivots durante la semana. El precio venía contenido en el rango, bastante tranquilo. Os recuerdo que ahora mismo no hay datos económicos en Estados Unidos por el cierre del gobierno que tuvimos. Bueno, y básicamente teníamos una inercia eh, ligeramente alcista. Pero el viernes hubo declaraciones, se reactivó la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Primero declaraciones de China, luego eh, declaraciones de Trump, y el mercado pues se desplomó. Se desplomó básicamente en muy poquito tiempo, y de hecho una vez en el cierre, si seguís el mundo de criptodivisas, pudisteis ver que con el mercado cerrado, tanto Bitcoin como Ethereum, incluso Ripple llegó a caer más de un 50%, luego se recuperó. Pero bueno, mucha volatilidad, muy probablemente, ahora lo voy a comentar, pero eh, un movimiento desmesurado para lo que realmente ha ocurrido. Y lo más probable es que sea una barrida de mercado. Eh, Bueno, estamos entrando en un proceso de corrección o de movimiento más lateral, pero fijaros que el SP 500 mantiene todavía niveles clave por encima de su media de 50. Ahora vamos a ver también niveles de gamma en el SP, y vais a ver que de momento el nivel de sentimiento es mucho más negativo de lo que realmente el precio nos está contando. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Semana negativa. Bueno, los índices caían fuertemente el viernes, menos 2,5 el S&P, menos 2,5 el Nasdaq. Luego con el mercado cerrado hubo cierta inercia bajista, pero hoy ya lunes veis que todavía no abre el mercado, pues se está recuperando, y de hecho luego os mostraré una gráfica. Estadísticamente es muy probable que tengamos una semana de rebote. A nivel fundamental y macroeconómico, pues lo que, lo que ya os he comentado, ¿no? Eh, Principalmente fue este tema, el de la tensión geopolítica, el
el restart de esta nueva guerra comercial. Vamos a ver hacia dónde va. Yo creo que es solo ruido y muy probablemente en unos días o semanas pues eh, van a empezar pues lo que siempre ha pasado, ¿no? Van a empezar a poner comentarios suavizando la situación y el mercado pues recupera la tendencia. Eh, También como clave, pues el gobierno ahora mismo está cerrado. No creo que dure mucho. Yo creo que antes del cierre de mes van a reabrirlo. De hecho, creo que sería un error no hacerlo antes de la reunión de la FOM. La FOM tiene que tomar una decisión. Lo más probable, de hecho, el mercado está barajando una nueva bajada de tipos en la próxima reunión. Y bueno, y antes de que llegue, el gobierno debería estar ya funcionando y sacando datos. Fijaros, algunas gráficas que fui recolectando la semana, eh, bueno, esta llega un poco tarde. Fijaros, la desviación, esta es la volatilidad histórica del SP 500, luego lo vamos a ver en otro gráfico también, pero prácticamente en mínimos históricos. Esta es la volatilidad de 3 meses. Y Y lo que venía a comentar esta imagen y este tuit en concreto es que la última vez que ocurrió, o que llegó a estos niveles, fue en el 2018. Luego tuvimos lo que, si os acordáis, denominaron el Bolmagedón. El SP corrigió un 13% y bueno, y precisamente pues el viernes se inició ese colapso y ese repunte de volatilidad. Ahora está por ver si esto es el inicio de algo peor o no. Bien, luego veremos gráficos y podemos analizar niveles a seguir y la ruptura de niveles claves que nos confirmaría que esto podría ir un poquito a peor. Bueno, esta era la estimación de flujos de los TTAs en el 6 de noviembre. También llega un poquito tarde, pero fijaros que el skew eh, comentaba que el skew de flujos es a la baja, tanto en una desviación estándar como en dos, la línea amarilla, y fijaros que la proyección de los gestores de un movimiento alcista prácticamente era nula. Bueno, eh, para este mes de octubre. Es decir, que las probabilidades de que tuviésemos una corrección durante este mes de octubre son altas. Bueno, esa corrección ha empezado y repito, vamos a ver qué tan fuerte está el mercado y qué tan profundo eh, puede ir esta corrección. Otro gráfico interesante, una estadística, en este caso positiva alcista, pensando a largo plazo, dice, después de que el Nasdaq ha estado alcista por 6 meses consecutivos, fijaros lo que ocurre o lo que históricamente ha ocurrido. Eh, Hay cierta debilidad en el corto plazo, al menos obviamente son pocas muestras, ahí estadísticamente no es muy significativo, pero bueno, eh, cuando esto ha ocurrido en el pasado, las 2 primeras semanas después de este evento, pues veis que hemos tenido pues cierta debilidad o que el mercado se ha comportado eh, de forma muy lateral, en algunas ocasiones muy alcista, en otras no, pero sobre todo se ve, veis aquí las probabilidades del 100% de 3 semanas en adelante, cómo el mercado ha continuado subiendo. Bien. Entonces, bueno, esto coincide un poco con la situación actual, donde podríamos tener hasta la fecha de expiración de opciones, que es esta semana, el viernes, cierta debilidad bajista, cierta lateralidad, incluso entrando ya a finales de octubre, para arrancar, digamos, a finales de octubre, noviembre y diciembre con esa continuación alcista. Bueno, eso es un escenario muy probable. Personalmente creo que es lo que se va a dar, sobre todo si la Fed sigue bajando tipos. Más cosas. También un gráfico que, digamos, positivo para el medio y largo plazo. Cuando el mercado ha hecho nuevos máximos, pues los rendimientos eh, a 1, 2 y 5 años tienden a ser positivos. Es decir, el mercado va haciendo máximos históricos y es
independientemente de correcciones que podamos tener, a largo plazo, pues el mercado tiende a seguir subiendo. Bueno, este es un gráfico estacional del Q4 para el S&P 500 en promedio. Bueno, fijaros que estadístico, bueno, estacionalmente el último trimestre pues, es un trimestre positivo, sobre todo a partir de noviembre. Veis que octubre, aunque históricamente octubre también tiende a ser un buen mes, pero bueno, también septiembre suele ser un mes malo y el mes pasado fue un mes bastante bueno. Así que yo creo que octubre va a ser, por cómo ha empezado el mes, un mes de recogida de beneficios, de lateralización para continuar la tendencia alcista a partir de noviembre. Por supuesto, si los fundamentos no cambian. Repito, para mí es clave que la Fed mantenga esa política de bajada de tipos en esas próximas reuniones. Si eso se da, lo más probable es que vayamos a los nuevos máximos eh, de aquí a cierre de año. Más cosas. Bueno, esto es a nivel informativo, el número de días consecutivos sin una caída de más de un 10% en el S&P 500. Fijaros que ha habido años en los que hemos estado más de 100 días. Ahora mismo llevamos casi 50 días. Y, bueno, y el viernes se rompió esa racha. Más cosas. Bueno, este gráfico lo compartí en la newsletter durante la semana. Recuerdo que dentro de la comunidad, pues estas gráficas, estas imágenes, aunque las revisamos el lunes, voy a intentar ir compartiendo algunas que me parezcan interesantes durante la semana. Esto es un gráfico estacional del dólar, del índice dólar, que entra en una ventana alcista para el dólar, sobre todo para aquellos que uséis cobertura euro-dólar. Pues, de hecho, os comentaba en la newsletter que el euro dólar rompía, vamos a ver el gráfico, rompía soportes, entraba ya en un proceso bajista de corto plazo, en esta zona de 1,16 y bueno, comentaba que podíais quitar o no coberturas, os comentaba este mínimo de este pivot como punto de máximo de inflexión y bueno, lo rompió al día siguiente y la tendencia bajista. La zona 1,16,8, 1,17, más o menos esta zona es una zona que mientras no rompa hacia el lado alcista, pues el escenario sigue siendo lateral bajista para el euro dólar. Por tanto, si tenéis coberturas podéis quitarlas, eh, sobre todo por lo que comentaba aquí, ¿no? Esta estacionalidad fuerte del dólar que nos va a llevar hasta finales de noviembre. Más cosas. Bueno, también interesante la evolución del oro que está teniendo. De hecho, si eres inversor de Global Macro en SAR Capital, bueno, de hecho, si eres inversor habrás visto que el portfolio se ha comportado bastante bien a pesar de ese movimiento del viernes, sobre todo por nuestra fuerte exposición en oro. Y de hecho, hacíamos un reequilibrado de la cartera antes del cierre del viernes y por nuestros análisis de flujo nos hemos ido, se ha ido a una posición muy conservadora con bonos, mucha liquidez y oro. Básicamente son los activos en los que estamos expuestos. También para Orca X3, en este caso el tecnológico, estamos en total liquidez, simplemente como comentario. Pero bueno, esta gráfica, fijaros, interesante la correlación del oro con los tipos de interés en escala invertida para el caso de los tipos. Y fijaros cómo se ha roto esa correlación. Y el oro básicamente ha dejado de seguir pues a esos tipos bueno, y está empezando a actuar como pues, un activo refugio y sobre todo quizá por esos miedos de repunte de inflación. Si os acordáis, la semana pasada veíamos ese gráfico de la posible segunda ola de repunte de inflación que podríamos tener para el año próximo. Y bueno, y el oro pues está recibiendo mucho flujo de capital
y repito, ahora mismo uno de los pocos activos que se mantiene en tendencia alcista. Más cosas. Gráfica también de, en este caso dice, bueno, la posible bajada de tipos de interés, eh, como sabéis, va a favorecer a los activos de riesgo, pero sobre todo a las empresas de pequeña capitalización. Es un mercado que ha estado descontado muchos años y yo creo que, si os acordáis, también hace meses lo he comentado en las clases, cómo ha ido ganando terreno al SP 500. Tenía una divergencia muy fuerte con los índices más grandes. Y si entramos en ese, que ya estamos entrando, si la Fed continúa bajando tipos y entramos en ese escenario de bajada de tipos, probablemente sea tanto por los emergentes como small caps sean los mercados que más se beneficien. Y además, bueno, esta gráfica muy relacionada con eso que acabo de comentar. Fijaros la proyección de crecimiento para las small caps en los próximos trimestres. O sea que hay una proyección alcista y bueno, si es un mercado en el que no estáis, deberíais estarlo o al menos vigilarlo porque muy probablemente vaya mucho mejor que los de gran capitalización. Bueno, otras correlaciones interesantes, obviamente hemos visto imágenes positivas. Y aquí tenéis, pues, correlaciones, ya la vimos la semana pasada también, con la del 2018, donde hay, históricamente, el patrón que está siguiendo el mercado, pues se ha parecido también a momentos en los que hemos tenido correcciones importantes. Ahora mismo hay, sobre todo a raíz del movimiento del viernes, eh, la duda está en si esto es el inicio de algo peor, que podría ser algo parecido a lo que estamos viendo en pantalla y tuviésemos una corrección bajista, un mercado bajista, o es simplemente una corrección dentro de tendencia alcista y en cuanto se disipe esta tensión geopolítica y el gobierno abra puertas y la Fed continúe su ciclo de bajada de tipos, el mercado va a recuperar tendencia. Son los dos posibles escenarios, nadie sabe cuál va a ocurrir. Yo personalmente me decanto por el de continuación alcista, pero bueno, ahí está para que uno bueno, no le pille sorpresa. Y este sería el otro escenario, una correlación muy parecida a la de finales de los 90, con la explosión de las .com, eh, donde nos esperaría un trimestre Q4 pues, bastante alcista. Bien. Bueno, este gráfico lo vimos la semana pasada, lo voy a seguir trayendo semana a semana porque, bueno, es un escenario que puede darse, ese repunte de inflación a partir del 2026. Y la correlación actual, que se está dando bastante bien, eh, con la del año 1997. Bien, aquí lo tenéis a más largo plazo y aquí tenéis lo que sería hasta fin de año. Todavía, bueno, no sabemos si estamos ya en esta parte de aquí o todavía le queda cierto repunte. Fijaros, esto es una estadística de lo que pasa en el SP 500 cuando, en los últimos 5 años, cuando ha caído más de un 2, 3 o 4% en un día, lo que suele ocurrir después. Al menos en los últimos 5 años, eh, veis que el mercado ha repuntado. La caída que hemos tenido ha sido entre el 2 y el 3%, o sea que estaremos entre verde y azul. Y bueno, podríamos tener hoy el mercado viene bien alcista, bien, así que es poco probable que hoy sea negativo. Así que lo más probable es que veamos un rebote de mercado eh, para las próximas, de hecho, de aquí en adelante, bien. Pero repito, hay que ir viendo. Vamos a ver ahora también pivots para vigilar niveles a tener en cuenta en el caso de ruptura. Bueno, y los eventos para esta semana, aunque esto, con el gobierno cerrado, si no hay datos, pues no, no va a tener demasiada importancia, pero teníamos datos de inflación, teníamos datos de ventas al por menor, datos de inflación en producción y producción industrial y capacidad de uso. Serían los eventos clave de la semana. Con el gobierno cerrado y sin datos, vamos a ver qué información sale o se deja entrever y sobre todo eh, lo más probable es que si hay algún tipo de catalizador que mueva el mercado en un lado o en otro, pues que sea alguna declaración política, ya sea de China o de Trump.
Gráfico del S&P 500, fijaros que el S&P fuerte caída, tocando su media de 50, hay una zona de volumen importante en esa zona de los 6.500, 6.400. En caso de rotura, lo más probable es que vayamos a ver la EMA de 200 sobre los 6.000 puntos. Fijaros aquí el nivel de volumen que hay en esa zona. Sería una zona de soporte de largo plazo, es decir, que si entramos en ese proceso de corrección bajista hacia los 6.000 puntos, la zona de los 6.000 es una zona en la que hay que poner todo. Sería una caída excesiva, sería una limpieza de mercado, pero que iría en línea a una corrección. Aquí no tengo los Fibonacci, pero si hacéis los Fibos de toda esta subida, pues es muy probablemente que esta zona de los 6.000 puntos sea el Fibo 50 o el Fibo 63 como mucho. Luego lo podemos ver. El acumulado de líneas de avance de descenso, pues también perdía su media de 50. Esto es un indicador negativo. Vamos a ver qué pasa en esta semana, si la recupera. Pero el fondo de mercado ha empezado a corregir. Así que esta semana va a ser clave, o el precio mantiene niveles o no. Bueno, traigo el gráfico del oro, que como decía, pues es uno de los mercados que más flujos están teniendo. Si os acordáis, semanas previas hablábamos de esta cuña, de este triángulo técnico y decíamos que, bueno, que en función de dónde rompa se va a desplegar el siguiente impulso alcista, que lo más probable era al alza y así ha sido. Y bueno, la tendencia sigue siendo alcista. El sentimiento con la caída del viernes, pues hemos pasado una zona de miedo. El sentimiento sigue estando muy negativo, a pesar de, o sea, os recuerdo que estamos por encima de su media de 50 y estamos en niveles de casi pánico extremo. Eso es algo muy positivo para los alcistas. Personalmente, son oportunidades de compra. Yo veo el mercado ahora mismo, independientemente de que podamos tener alguna extensión bajista, con este nivel de miedo en cuanto entremos a zona extrema, eh, el mercado no tiene demasiado recorrido a la baja. Bien. Desde un punto de vista de volatilidad, hemos tenido ese repunte, si os acordáis, lo hablamos la semana pasada, ese repunte de volatilidad implica que siempre es bueno para que se formen ciertos suelos y tengamos espacio para continuar subiendo. Igualmente estamos en niveles desde un punto de vista histórico relativamente bajos. Bien. Entonces, lo ideal sería ver una volatilidad implícita del 20 o el 25% para formar un suelo importante. Bien. No sé si lo veremos ahora o más adelante. Pero bueno, es algo bueno que se oxigene el mercado y que nos dé espacio, pues, para que la tendencia alcista continúe. Análisis por gamma, el viernes cerraba el punto de inflexión por gamma en los 6.700. Fijaros que sigue estando por debajo del precio del cierre. Vamos a verlo, el gráfico del SPX. Fijaros, el punto de inflexión por gamma, vuelvo a la gráfica, cerraba en 6.700. Bueno, esa gráfica, perdón, el cierre del viernes estaba por debajo de ese nivel o sea, estamos en zona, desde un punto de vista de gamma, en zona de gamma positivo, es decir, por gamma estaríamos con el riesgo activado. Yo personalmente prefiero fijarme en otros niveles y en este caso, mientras no rompamos esta zona de los 6.520, coincide la EMA 20, coincide el pivot trimestral, el escenario sigue siendo alcista de fondo. Bien, es cierto que con la rotura de niveles clave como la media de 20, pues este pivot entramos en un escenario más lateral, de corto plazo. Y bueno, vamos a ver cómo recupera el mercado en esta semana, si tenemos rebote, pero sobre todo, para mí la clave es esta zona de los 6.500. Mientras el precio se mantenga por encima de ese nivel, el escenario de fondo sigue siendo alcista, aunque es cierto que en el corto plazo estamos entrando en un escenario de lateralización. Si se produce la rotura de esos niveles, sí que se abren las puertas a una corrección bajista. Y bueno, con el objetivo, como decía, de esa EMA 200, esos 6.100 o 6.000 puntos, donde hay una zona importante de soporte.
Vamos a ver qué pasa. Serían las zonas a vigilar, los 6.000, este rango de 6.500, incluso podéis bajar hasta el 6.470 del SPX, que bueno, mientras esta zona no termine de romperse, el escenario de fondo sigue siendo positivo y en el corto plazo estaremos hablando de una tendencia más lateral. Bien, bueno, estacionalidad de octubre positiva, ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Para esta semana estacionalmente tiende a ser una semana positiva. Fijaros la semana próxima, donde hay ciertas claves o ciertas fechas eh, históricamente muy negativas, pero luego ya recuperamos la estacionalidad o el empuje positivo al cierre de noviembre. Bueno, nos quedan un par de semanas que coincide con un mercado iniciando corrección, pues un par de semanas donde puede haber volatilidad. Así que mucho cuidado con eso, sobre todo con esos niveles que comentaba. Y en el corto plazo, si vemos, bueno, los pivos se han abierto mucho por esa fuerte volatilidad que hemos tenido, la zona de los 6.450 por abajo y 6.750 por arriba, pues fijaros, está marcando el rango de la semana muy amplio, bueno, pues por la volatilidad del viernes. Bueno, resumiendo, y con esto ya me despido, aprovecho viendo esta slide. Si no eres miembro de la comunidad de opciones, si estás viendo este vídeo fuera de la comunidad, pues te recuerdo que te puedes registrar gratuitamente y bueno, dentro tienes mucho contenido sobre opciones. Si estás aprendiendo conceptos de opciones, pues te va a ayudar. Y como decía, para terminar, eh, hay riesgos activados por volatilidad, por gamma también, estamos en zona de gamma positivo, pero por precio personalmente todavía le daría un poquito de margen al precio. Sí que estamos en tendencia lateral para el SP500 y bueno, y vigilando esos niveles. Mientras ese nivel no se rompa, el escenario de fondo sigue siendo alcista. El sentimiento está muy deteriorado, lo cual es bueno para encontrar un suelo entre esta y la semana próxima. Bien, la pregunta está en dónde está ese nivel de suelo. Puede ser en estos niveles o puede ser más profundo. Así que mucho cuidado y vigilando esa rotura de niveles. Así que bueno, con esto me despido. Que tengas buena semana. Si eres alumno, te recuerdo que tienes los foros disponibles para cualquier duda que puedas tener. Y nada, que tengas buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.